resolverá un ejercicio el que consta de una ameba de cierta especie que a cada minuto tiene cierta probabilidad de reproducirse, o sea, duplicarse, mantenerse, o sea, no duplicarse, y morir. Cada de estas acciones tiene una probabilidad de un tercio de suceder. Y los duplicados de las amebas también tienen las mismas probabilidades para las mismas acciones. Entonces, se quiere saber primero el valor esperado de la población de amebas para el minuto 3 y la probabilidad de que la población se extinga. Para calcular el valor esperado de la cantidad de amebas que habrán a los 3 minutos, se puede realizar un árbol de probabilidades con todos los casos, de manera que sea más visual ver todos los caminos que se pueden tomar para llegar a cada valor de X, que sería nuestra variable aleatoria que describiría el número de amebas en cierto tiempo. Entonces yo realicé un árbol de probabilidades en el cual el nodo indica la cantidad de amebas que hay en ese momento, que aquí sería en t igual 0, el minuto 0, y en los arcos se escribiría la probabilidad que tiene de tomar cada arco. Entonces, como dice el enunciado, tiene un tercio de morir, que ahí el nodo indicaría que hay 0 amebas, en t igual 1. Sería un tercio para mantenerse, o sea, no duplicarse, y un tercio para duplicarse. Entonces, aquí estarían nuestros, hasta t igual 1, serían esos tres nodos y el nodo raíz. Y después se va agrandando el árbol, ya que a medida que hay más amebas, los clones o los duplicados de las amebas poseen las mismas probabilidades de fallecer, mantenerse o duplicarse. Y con el árbol se va a poder calcular el valor esperado de X, que sería el número de amebas, viendo todos los posibles valores que puede tomar X y los caminos que se pueden tomar para llegar a aquel resultado. Por ejemplo, para que X tome el valor de 0, tenemos tres opciones: que en el primer minuto llegue a 0, que el segundo minuto llegue a 0 o que el tercer minuto llegue a 0. Y cada uno de esos casos posee distintos caminos, excepto el primero, que solo tiene uno. Lo mismo para que X tome el valor de 1, que en ese caso solo nos sirve un caso, pero ese caso tiene muchos caminos, y así para todos los valores, hasta 8, que es el valor máximo que puede tomar X. Así que viendo en el árbol todos los caminos posibles para cada resultado, se calcula el valor esperado. Entonces ahí está el desarrollo, y el valor esperado sería la ponderación de todos esos resultados con su respectivo valor de X, que sería esto. Sería la probabilidad que está en rojo por el valor de X asociado, que está en negro. Y para t igual 3, el valor esperado de X resulta ser 0,9778. Para verificar el resultado que nos dio en el valor esperado, hice un código en Python para simular el experimento. En este caso voy a hacer 10.000 repeticiones, y además voy a sacar el promedio de las amebas que sobrevivió en cada repetición. Los códigos los voy a explicar al final del video. Entonces ejecutamos y vemos que, por ejemplo, en este caso nos dio que el promedio es de 1.0068. Si esto lo ejecutamos varias veces, nos va a dar valores similares y son bastante cercanos al valor esperado que nos resultó en los cálculos. Ahora, para calcular la probabilidad de que la población se extinga, hice otro código en Python similar al anterior, pero este itera hasta que la población se acabe. Y este experimento le puse que se repitiese 1000 veces. Por lo tanto, al ejecutarlo, se demora bastante porque cada repetición
espera a que se extingan las amebas. Entonces uno podría pensar de que está forzando a que la población se extinga, pero en caso de que hubiese al menos un caso en que la población nunca se extinga, el programa nunca pararía. Pero aunque a veces llega a ser eh, varios la cantidad de población que se acumula, por ejemplo, bueno, aquí vimos también que se demoró bastante en procesar, entonces, o sea, en ejecutar. Entonces, por ejemplo, aquí llega a las ciento y tantas amebas, entonces son bastantes iteraciones del código. Pero aún así es determinante, entonces quiere decir de que en cada experimento, de los 1000 experimentos, todos terminaron extintos. Y por eso aquí dice que la probabilidad de que la población se extinga es de 1.0, porque en cada caso se extinguió, si no el código, la ejecución nunca hubiese terminado. También destaqué que la población máxima de cada caso, por ejemplo aquí, no, por ejemplo aquí la población máxima fue de 57 en el minuto 78, que sería esta. Y como vimos en la ejecución también hubo números bastante grandes. Por ejemplo, creo que aquí, sí, aquí por ejemplo la población máxima fue de 567 en el minuto 406. O aquí también, creo que este era el más grande. Población máxima de 2409 en el minuto 2194. Itera bastantes veces, por eso se demora tanto, pero al fin y al cabo se termina siempre. Igualmente podría ejecutarlo más veces y terminaría de ejecutar igualmente. Esto podríamos ejecutarlo varias veces y siempre va a terminar. Uno está tentado a pensar de que existe algún mínimo caso de que no, no se extinga la población, pero si uno se fija más detallado, por ejemplo en el árbol se puede observar de que existe más probabilidad de que o la ameba se mantenga o se muera de que se duplique. Por ejemplo, cuando recién empieza, cuando es solo una ameba, tiene 66% de no duplicarse y 33% de duplicarse. Entonces tiene 2/3 de probabilidad de no procrear, de mantenerse o morir. Entonces de ahí se puede observar de que la población tiende más a mantenerse y morir, o sea, de mantenerse o morir, que de duplicarse. Por eso es que la población siempre termina extinguiéndose. Y podemos verificar también con la simulación, que en algún momento siempre para. El primer código, el que usé para verificar el resultado del valor esperado, es este, donde inicializo una variable para guardar la suma y así sacar el promedio, un for para repetir el experimento 10.000 veces, y lo importante de esto que es una lista de las amebas, donde al principio va a haber una, pero va a haber un 1 por cada ameba que haya. Una lista vacía que se llama nuevas, donde si una ameba se duplica, voy a guardarla en esa lista y al final de la iteración voy a agregarla a la lista de amebas. Y defino el t igual 0 para llevar contando el tiempo que va pasando. Entonces hago un for de hasta 3, ya que el t va a llegar hasta 3, y empiezo el for para recorrer la lista de las amebas. Entonces por cada ameba que vaya, o sea que haya,
va a calcular un número aleatorio, del uno al, o sea, del cero al 2. Entonces, si es 2, va a agregar una a la lista de nuevas, es decir, la ameba se duplicó. Si es cero, es porque murió. Entonces, agrego un -1 a las nuevas. Entonces, en ese -1 va a representar de que tengo que eliminar una de la lista de las amebas. Y si sale uno, no hago nada porque se mantiene. Entonces ahora hago un for para recorrer la lista de las nuevas para ver si cuántas agrego y cuántas elimino de la lista de amebas. Entonces, dependiendo si veo un 1, agrego una ameba a la lista de amebas. Si veo un -1, elimino una ameba de la lista de amebas. Entonces, después de terminar esto, inicializo de nuevo la lista de nuevas con una lista vacía y, y printeo la cantidad de amebas que hay en tal tiempo. Entonces, si es que el largo de la lista de amebas es 0, es porque se extinguieron y lo printeo. Y al final de cada iteración sumo la cantidad de amebas que hubo en cada caso y finalmente saco el promedio con la suma dividiendo en 10.000. El segundo código, fue para calcular la probabilidad de que la población se extinga, muy similar al anterior. Hago un for, un contador para calcular la probabilidad. Entonces el contador va contando cuántos casos la población se extinguió. Hago un for para repetir el experimento 1000 veces. Y esto es lo mismo que antes. Defino una lista para las amebas, una lista para las nuevas. Y además defino dos variables. Una que es el máximo tiempo, o sea, el tiempo donde se encontró el máximo de población. Y otra variable para llevar el máximo de población que se encontró. Y aquí se hace un while mientras que la lista de amebas no esté vacía. O sea que hay al menos una ameba para seguir iterando. Si que llegase a estar vacía es porque se extinguieron y va a salir del while. Entonces este proceso es el mismo que el código anterior. Y aquí se compara la cantidad de amebas al final de la iteración con el máximo. Entonces, si es mayor que el máximo, va a ser el nuevo máximo. Y así voy guardando el máximo de población que hubo. Y finalmente con el contador calculo la probabilidad, calculando contador partido en 1000. Y esa va a ser la probabilidad de que la población se extinga.